a Ricardo Patiño, quien ya está en nuestros estudios. Habíamos estado por otra dirección, pero lo importante es que se llegó, Ricardo. ¿Me encontraste perdido? No, a ver, literalmente salimos en vivo a buscar a los asambleístas por la calle y nos encontramos a Ricardo Patiño, que andaba por acá. Ricardo, gracias por estar. Rápidamente, ¿cómo le fue el día viernes en esta primera sesión de la Asamblea en donde se analizó, se debatió hubo el primer debate de esta ley en contra de las economías criminales, aunque ya le cambiaron el nombre también, ¿no? ¿Qué es lo que ahora propone la RC? Bueno, nosotros creo que es importante decirlo. Primero, gracias otra vez por la invitación, Omar, Johan, gracias a ustedes por estar atentos a los problemas de la gente. Quiero enseñarles esta que es nuestra propuesta. Nosotros le hemos enviado a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que es en donde se trata del proyecto, una propuesta en donde señalamos cuáles son nuestras alternativas al proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto como ha sido enviado, o sea, sabemos que es inconstitucional, sabemos que no es de urgencia económica, ya, pero independientemente de eso, que además está muy mal que se usen trampas para tratar de hacer algo, pero de todas maneras nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay que trabajar para acabar con la delincuencia. Tenemos que trabajar para reducirla al máximo, porque acabar no se podrá. En ninguna parte del mundo se ha logrado, pero por reducir al máximo la delincuencia, la inseguridad, la violencia. Y por eso le presentamos las propuestas. En las propuestas lo que nosotros decimos es que es necesario efectivamente desarticular lo que ellos llaman la economía criminal. Esto es el financiamiento, lo que financia esas actividades criminales y dónde se lava el dinero sucio, digamos, porque esos recursos que se ganan con el narcotráfico, ya sea nacional o internacional, en algún lugar tienen que lavarse. Sí, claro. Porque no pueden decir porque vendieron unos sándwiches, o sea, en algún lugar tienen que hacerlo. Y entre nuestras propuestas hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una, fortalecer a la UAFE. La UAFE es la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador. En esa Unidad de Análisis Financiero ahora recibe el 50% de los recursos que recibía hace pocos años atrás. ¿Eso es fortalecer a la UAFE? No, eso es reducirla. Está sin recursos tecnológicos. Está, bueno, eso también es reducción culpa de Diana personal Salazar. También, ¿no? ¿Perdón? No tiene mucho personal. Son reducido en personal, reducido en recursos tecnológicos. Tiene que tener capacidad, tiene que estar articulada. La UAFE, que su objetivo es tratar de descubrir dónde se está lavando dinero sucio, tiene que estar articulada con el Servicio de Rentas Internas, con la SRI, con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Compañías, que no lo está. Lamentablemente se ha dedicado a perseguir políticos ya, pero dejemos eso de lado. Sigamos en el tema de la delincuencia. No descubren a nadie. ¿Dónde están los dueños de las grandes empresas que han estado exportando droga con banano a Europa? ¿Dónde están presos? No hay ningún preso. ¿Dónde están los banqueros que son responsables de que se alabe su dinero ahí a vista y paciencia de ellos? No están. O sea, lamentablemente tenemos que sospechar que hay una articulación entre ellos. Porque si no, ¿cómo no los descubren? Otra cosa, además del tema de la UAFE, que ya hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo con fuerza, y nosotros le vamos a dar todo el apoyo. Es más, aquí están las propuestas de cómo hacerlo en nuestro documento. El otro tema es militarizar los puertos, porque el gran negocio de las bandas delincuenciales y de las bandas de tráfico de drogas es el negocio internacional, el nacional también, pero eso seguramente, no sé, yo no conozco de esto en detalle, pero será el 2, 5, 3% de sus negocios de narcotráfico. El más grande es el de las exportaciones, porque esas drogas se venden carísimas en Europa y por tanto ahí tienen que estar esos recursos. ¿Por qué no militarizan los puertos? Pero que es tan difícil controlar los puertos de un país. No son 500 puertos. Pues que tienes infiltrados en todos lados. Por eso, pero tienen que depurar también. Lo hemos dicho, lo dijimos en la campaña y lo seguimos diciendo ahora. Por favor, depuren esa administración aduanera, depuren la policía, depuren las Fuerzas Armadas y manden a la gente más capaz, más honrada, más probada a controlar los puertos. Tienen que hacer eso. Si te controlan los puertos, les están quitando el 90 o más % del negocio que tienen ellos, pero no lo hacen. Asambleísta. Eso es lo que hay que hacer. O sea, por favor, yo lo digo
Por favor, presidente Noboa, aunque usted haya llegado con irregularidades, ya lo sabemos, todo el fraude que se hizo, en este momento está en el gobierno y no tenemos otra alternativa que tenerlo como presidente, a pesar de la ineptitud que ha demostrado en su año y medio. Pero no tenemos otra alternativa, tenemos que confiar en usted, tenemos que esperar que usted desarticule a las bandas. Porque cuando estamos hablando de la economía criminal, estamos hablando en la vida real, y yo quiero decirlo, estuve ayer en la mañana reunido con 15 organizaciones, casi todos sus representantes son mujeres del sur de Guayaquil, y nos imploraban, nos decían, por favor, díganle al gobierno que haga algo, que nuestros hijos están al merced de la delincuencia. Primero, que los matan en la calle como si no fueran nada. Y segundo, que el que por alguna razón no puede ir a la escuela o está un poco desocupado en la tarde, lo captan, lo cooptan, lo capturan para las bandas delincuenciales. Y una señora me decía, en mi barrio solo hay 4 adolescentes, mi hijo y 3 chicos más. Todos los otros o los han cooptado o han tenido que salir y los hemos mandado a otros sitios porque son presa de la delincuencia. Ya es tiempo, gobierno nacional, señor presidente, que hagan lo que tienen que hacer. Ahora, ayúdense de alguien que sepa de esto. Esto es lo que ustedes plantearon previo a la primera reunión, ¿no? Ahora al primer debate. Así es. La pregunta es, ¿no les bastó o no les pareció suficiente los cambios que hubo entre el proyecto original y el que llegó al primer debate? ¿Fueron insuficientes? No, por supuesto que son insuficientes. Hay algunas cosas que han modificado, especialmente el nombre, ¿ya? Y hay otras cosas que las han quitado seguramente, no sé si después las van a poner en el reglamento, pero hay cosas fundamentales que tienen que establecerse con claridad. O sea, lo que tiene que ver, insisto, en el tema de prevención real. La prevención real se hace en este tema que tiene que ver con la UAFE, con el trabajo coordinado y con poner recursos, porque como hemos dicho, han reducido sus recursos, pero también con algunos arreglos en temas que tienen que ver con las compañías, por ejemplo. Existen las sociedades de acciones simplificadas, las SAS, que permite que tú crees una compañía con una persona y sin ningún requisito. Muchas de ellas, se ha descubierto que 300 y más de ellas están involucradas con el tema del lavado de activos, porque se facilita tanto eso que finalmente se dedican al lavado de activos a través de estas formas simplificadas que tienen de las acciones. Planteamos ahí alternativas, por ejemplo, que esas sociedades de acciones simplificadas o SAS no puedan tener negocios vinculados con la minería o con sectores estratégicos, y que a partir de determinada cantidad de dinero que manejen tengan que necesariamente convertirse en sociedades anónimas para que tengan un mayor control. Eso hay que hacer. El otro tema que hay que hacer tiene que ver con la justicia. O sea, tenemos muy pocos fiscales para que se dediquen a perseguir la economía criminal. Lamentablemente, muchos de los fiscales, especialmente con Diana Salazar, se dedicaban a perseguirnos a nosotros, a los políticos. Esa era su preocupación. Pues tienen que dedicarse a perseguir la economía criminal. Y hay la mitad de los que tenían que haber. Hay 400 y según las estadísticas internacionales debían haber al menos 800 fiscales, igual que jueces, que ya concursos para ellos no hay desde hace mucho tiempo, y personal que se dedique a esas actividades. Estas son cosas que pueden permitir efectivamente eliminar o reducir al máximo la economía criminal, y otras cosas tan básicas como lograr una actuación coordinada de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad, de las unidades especializadas para inteligencia, para descubrir dónde están. Pero hasta eso, es todo lo que estás mencionando ahora son cosas que uno diría que no se necesita sentido común. Claro, no necesitas leyes. Pero entonces, ¿por qué estamos en esta situación tan calamitosa? Lamentablemente yo creo que hay ahí complicidad. Tengo que decirlo, es lamentable decirlo, pero hay que decirlo. Hay que depurar a muchos elementos de las Fuerzas Armadas y de la policía y de los servicios de inteligencia y del gobierno, porque el problema es que están entrelazados. Ojalá haya voluntad del presidente de la República. Yo lamento decir que hasta ahora ha demostrado absoluta incapacidad. Miren la parte introductoria del proyecto de ley que él manda. Y en la parte introductoria lo que hace es reconocer o que no existió Plan Fénix o que nunca tuvo ningún efecto. Porque lo que dice es qué tan mal le está yendo a la delincuencia después
de 1 año y medio de su gobierno, después de 1 año y medio, los niveles de delincuencia, de muertes violentas, de secuestros, de vacunas que hay en el primer cuatrimestre del año 2025 con respecto al 2024 son largamente mayores. Después de 1 año y medio de su gestión, que dijo que iba a terminar con la delincuencia, el 50% de la delincuencia se iba a terminar en 9 meses. Y después, en un poco tiempo más, ya iba a terminar completamente con la delincuencia. No, ha crecido por su incapacidad, porque yo no sé a qué se dedica, no sé qué hace viajando tanto en esos aviones que dijo que eran costosísimos y que prefería dar becas. De becas, por favor. Y busque, yo sí estoy de acuerdo, estamos de acuerdo nosotros, que busque asesoramiento internacional. No necesariamente tiene que poner bases militares, eso, cuidado, que eso nos va a meter en un riesgo en la geopolítica mundial. Depende a quién le permita poner bases militares. ¿A quién le va a permitir poner bases militares? ¿A Estados Unidos? ¿A China? ¿A Rusia? ¿A qué país? ¿A Alemania? Cuidado, nos mete en una guerra en la que no nos queremos meter. ¿Eh? Mire que el propio presidente Trump le dice al presidente Biden, al anterior, le dice, él nos metió en una guerra que no debía haber existido nunca. Y ahora les está diciendo a los que les dio apoyo para la guerra, págame eso porque no era apoyo, era préstamo. Claro. Cuidado, nos meten en esos líos. Nosotros estamos como América Latina, y digo esto porque esto también se va a tratar mañana en la Asamblea, ¿ya? Como América Latina, nosotros tenemos un territorio de paz. De paz no interno. No creo que tanta paz. Estoy hablando de paz, digamos que no hay conflictos internacionales. Okay. No tenemos guerra entre Ecuador y Colombia, entre Ecuador y Perú, entre Brasil y Argentina. No tenemos guerra. Entonces, eso es muy importante, preservar la paz de nuestra región. Y tanto UNASUR como CELAC establecieron que este debía ser un territorio de paz, sin bombas de destrucción masiva, sin armas nucleares. Lamentablemente hay muchas bases militares norteamericanas todavía, pero ojalá no tengamos eso para no estar involucrados en guerras, en conflictos internacionales. Ahora, pero bueno, entonces ahora, después de que, perdóname Omar, después de que tuvo todo, de que pidió todo, el presidente Noboa de principio de gobierno, pidió todo, pidió una consulta popular, la ganó, pidió recursos, el IVA lo subió del 12 al 15%, lo tuvo, casi 1.600 millones de dólares, de los cuales solamente usó 300, o sea, el 20% para la seguridad, o sea, no lo usó. Tuvo leyes, después de la consulta popular, leyes, desde antes tuvo leyes para aumentar las penas, todo ha tenido, todo lo que ha pedido, plata, leyes, ha gobernado con estados de excepción, todo su gobierno, todos los días de su gobierno ha tenido estados de excepción, o sea, ha tenido todas las armas en la mano para hacer lo que tiene que hacer y no lo ha hecho. Por favor, presidente Noboa, se lo rogamos, se lo pedimos, el pueblo se lo pide. Ayer me lo han pedido casi rogando las señoras en la zona sur de Guayaquil. Dígale al gobierno que haga algo, que ya no soportamos más la delincuencia. Asesórese nacional e internacionalmente, depure a quien tiene que depurar y cuente con nosotros, con la Revolución Ciudadana, para hacer lo que tiene que hacerse, no las cosas que manda a pedir en ese proyecto de ley, sino lo que tiene que hacer, gestión pública. Asambleísta, me suena bastante parecido al discurso de oposición propositiva del señor Peña, del señor Sergio Peña. ¿Están ya en esa onda? Nosotros somos una oposición y estamos dispuestos a proponer las cosas, a proponer las alternativas. Eso es lo que nosotros decimos. Otra cosa es lo que ha hecho Sergio Peña, que eso es distinto. ¿Qué ha hecho Sergio Peña? O sea, se ha ido a votar con ellos y eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes votar por un gobierno si estás en una bancada que establece su manera de hacer la política. Si desarrollas una propuesta y dice, ese proyecto, así como está, no lo vamos a apoyar, tú tienes que ser disciplinado al proyecto en el que estás, claro, a la bancada en la que estás. Claro, pero el de... nosotros hemos dicho, si se nos aceptan estas propuestas que estamos planteando, nosotros podemos votar a favor del proyecto de ley. Si no se aceptan, por supuesto que no. Entonces él no se puede adelantar a votar por una propuesta cuando hemos acordado votar. Él dice que le aceptaron las propuestas de él. Sí, pero es que él no es él, pues, o sea, él es parte de una bancada. O sea, si él se hubiera lanzado solo como candidato, hubiera ganado como independiente, pues todo el mundo le respeta que él haga sus propuestas, que si dice que le han aceptado sus propuestas y era independiente, bueno, pues tiene derecho a votar por sí mismo, pero somos una bancada, tenemos una definición respecto a este proyecto de ley, sabemos que en muchas cosas no es conveniente que se pueda
entrar porque lo decide el presidente de la República. Y ya sabemos el problema de las enemistades políticas. O sea, me caes mal y entonces el presidente o el grupo de seguridad, el bloque de seguridad que le llaman, puede decir, hemos recibido una llamada anónima de que en la casa de Ricardo Patiño hay armas. Vamos y nos metemos ahí a la casa. Y si no encontramos armas, bueno, qué pena, no las encontramos. No le dé ideas, ¿no? No le dé ideas, Ricardo, por favor. No le dé ideas no le dé ideas. Bueno, no lo invoque, no lo dice en invoque. otro lado. O sea, eso no queremos que pase. Ayer hubo una denuncia de una señora, se metieron en su casa, rastrearon, tumbaron las puertas y después se fueron como si nada. O sea, eso no se puede hacer. Para eso existen, bueno, sí se puede allanar una casa, sí se puede apresar a una persona, a alguien, sí, pero sobre la base de una orden judicial, que haya un mínimo de control para que no haya abusos. Eso es lo que planteamos, que no haya esos abusos. Pero por supuesto, que actúe contra las bandas criminales, todo el apoyo para que lo haga. Asambleísta, siguiendo como para ir cerrando el tema de Sergio Peña, él vaticina que por lo menos 25 asambleístas se van a retirar de la RC porque dicen que ya la gente no soporta estar adentro de la RC porque se sigue la voz de 2 o 3 personas, que este es un movimiento que sigue un capataz. Y yo me pregunto, ¿cómo está la situación a la interna del bloque, del partido? Y le pregunto, ¿no? Cada vez que suceden estas deserciones, ¿no? Uno se pregunta cómo personas que piensan así llegan a las listas de la RC, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿cómo así Sergio Peña llegó a las listas de la RC? ¿Quién se lleva? ¿Quién fue el que dijo, hey, este puede ser nuestro candidato? Ya, bueno, mira, yo quisiera pasar el tema de Sergio Peña, pero no me voy a dedicar a él, pero sí te doy una respuesta rápida. Él dice que está desgranado la bancada, no es cierto, definitivamente. Siempre hay diferencias. Nosotros discutimos arduamente en la bancada. Él lo sabe, porque estuvo en la bancada hasta hace pocos días y él sabe que hay amplias discusiones sobre los temas. Finalmente también hay orientación política, o sea, tenemos una jefatura de bancada que da algunas orientaciones políticas, porque entre tanta gente de repente tú tienes que decir, bueno, ok, estamos de acuerdo en eso, incluso a veces se decide, se vota, no, vamos con esta posición, chévere. Y actuamos, pero actuamos disciplinadamente, porque una bancada no puede actuar como le da la gana. O sea, pensemos en los republicanos y los demócratas. Sí, o sea, sí, hay una doctrina. Incluso si estás a favor del otro en ciertas cosas, tienes que... Así es. Incluso algunos compañeros asambleístas y todos nosotros decimos, si tengo objeción de conciencia respecto a un tema, ok, yo no voy a votar en contra de mi bancada, le digo a mi alterno que vaya y que vote pues, según sus consideraciones, según lo que plantea la bancada, porque hay objeciones de conciencia. No, sobre muchos temas ya sabemos, no sé, la eutanasia, el matrimonio gay, etcétera. Puede haber objeciones de conciencia, pero es importante que haya una disciplina interna. Esa disciplina él no la ha tenido, lamentablemente, porque no era parte de nuestro movimiento, fue invitado a formar parte, se creyó que podía formar parte del equipo de la bancada, pero pues ya está fuera. Yo no quisiera seguir abundando en el tema, pues él ha dicho su ¿Y en el partido, más allá de Peña, cómo están las cosas? Bien, yo creo que bien, hay un trabajo de reestructuración, Luisa González está trabajando, está visitando mucho, yo creo que vamos a tener que hacerlo todos en forma conjunta para ir construyendo más democracia. Tengo que reconocer que hay que construir democracia, hay que construir diálogo político. Eso nos hace falta en el partido, nos hace falta y tenemos que hacerlo. Tenemos que construir diálogo político en todas las provincias, en los cantones. Tenemos que generar un mayor nivel de democracia para la designación de los... Democracia interna. Democracia interna, entre los directores, así como la pedimos externa también. ¿Y eso es algo que te diste cuenta que faltaba ahora o ya lo percibiste cuando llegaste? Yo sí me he dado cuenta de que ha habido una limitación en eso y que hay que hacerlo. Nosotros, especialmente en el primer periodo de la Revolución Ciudadana, teníamos mucha participación y democracia. Con el tiempo, lamentablemente, esto se fue perdiendo un poco, la democracia interna, incluso la definición de las líneas, la definición del trabajo político. La gente quiere conversar, quiere ser escuchada. Sí, total. Y hay que trabajar en eso. No hay que esconder las cosas, no hay que esconder los problemas, hay que trabajar en eso. Pero de ahí a que haya 20, 25 personas que van a salir de la bancada, estoy seguro que no. Hay mucha cohesión entre nuestra gente, a pesar de que pueden haber también diferencias respecto a estilos, respecto a posiciones que hay que tener, porque claro, por ejemplo, imagínate tú, de repente hay el nombre de una persona que lo plantean para alcalde y nosotros tenemos un nombre que hemos presentado. Entonces no puedes aceptar que el equipo contrario te ponga a tu director técnico. O sea, y ellos te dicen, no, es que a mí me gusta como director técnico esta persona que está en tu equipo.
Sí, pero nosotros creemos que el mejor director, que nosotros creemos que el director técnico tiene que ser esta persona. Entonces, de repente, ahí hay discusiones que se notan, incluso en la asamblea, cuando nos ponemos a conversar entre nosotros sobre algo que nos llegó de repente. Ahí tiene que haber algún nivel de conducción. Y hay 15 cámaras viendo esas peleas también. Sí, ¿no? por supuesto. Ahora, para ir cerrando, Ricardo, mira, te lo consulto más allá como legislador, te lo pregunto como ex ministro de Economía. Hoy el gobierno ha anunciado que se elimina el subsidio al diésel para los atuneros. Dicen que no va a afectar a la pesca artesanal y que se va a cobrar ya la tarifa normal a los grandes sectores que consumen energía en el país. ¿Cómo tú ves el tema del rumbo económico? A ver, tuvimos una caída del 2% el año pasado, inclusive más que cuando fue el terremoto de 2016. Se habla que en el primer trimestre hubo una recuperación en las ventas y en las exportaciones un poco, pero ¿cómo tú ves el panorama económico del país? Yo veo muy limitada la economía. Los números son muy graves. Lo que pasó en el año anterior es muy grave. Y tuvo que ver en general con que no hay una economía, no puede haber una economía que prospere si no hay seguridad. Ese es el problema, es un problema clave. Sin seguridad y sin energía no tienes cómo desarrollar una economía. Y lamentablemente el gobierno no nos ha dado ni seguridad ni nos ha dado energía. Los apagones programados y no programados del año pasado no motivan a nadie a invertir, ni a inversiones nacionales ni a inversiones internacionales o extranjeras. Y si no tiene seguridad, los inversionistas extranjeros no van a venir nunca. Aunque les digas que habla inglés, que es gringo, que es lo que sea, el señor no va a venir nadie si no hay seguridad y si no hay energía. Yo no sé hasta dónde. De seguridad jurídica. Estamos hablando de seguridad. Sí, no estoy hablando de la seguridad jurídica, de que puede ir a un juez, que también tiene que tenerse. Por supuesto que ese es un gran problema. Pero el problema de que si vienes, o sea, si tú sabes que vienes y te van a secuestrar, van a secuestrar a tus hijos, que van a matar a los miembros de tu familia, que no te van a dejar funcionar si no le das una coima o una vacuna, ¿quién va a venir a invertir al Ecuador? No va a venir a invertir al Ecuador si no logra eso. Y si además le cuentan que el año pasado y del año pasado acá no conocemos que haya habido cambios significativos. Los apagones son a veces de 12 horas diarias, a veces son de 8, a veces son de 14, a veces están programadas y a veces no están programadas. ¿Quién carajo va a venir a invertir en este país? De fuera. Bueno, de afuera, quién sabe, no solamente esos grandes inversores inmobiliarios secretos que nadie conoce. Ya esos que están lavando también el dinero, claro. Eso es otro tema. Pero actividad productiva, real, concreta, útil para los ecuatorianos, no va a venir, por favor. Trabajen en eso, con todas las irregularidades de la campaña electoral que están claramente demostradas por incluso organismos internacionales. Lamentablemente ya no hay cómo dar marcha atrás, ya está en el sillón de Carondelet del señor presidente Noboa. No tenemos más que aguantarlo. Pero por favor, haga algo por este país, especialmente por la seguridad y por la energía y por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Cuídenlos. Preocúpese el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que tengan actividades, que desarrollen sus capacidades, que estén en la escuela. Preocúpense de hacer como nosotros lo hicimos en su momento. Y recuerdo que en las calles de Guayaquil ya no tenían pordioseros, no tenían niños mendigando en la ciudad porque nos preocupamos de sus familias, de ellos mismos, de que entren a la escuela, de que sus padres tengan algún tipo de trabajo, aunque sea básico, pero que lo tengan. Preocúpense de la gente, ya no sigan con más pretextos. Es como aquel carpintero, aprendiz que trata de clavar un clavo y nunca le atina y dice, caramba, es el clavo que está malo, pásame otro clavo. Y sigue, no, caramba, no puedo, es el martillo que está dañado, pásenme otro martillo. Y sigue, y después, no es la tabla que está abajo que está dañada. No, ya no más pretextos, por favor. Pónganse a trabajar para darle seguridad al Ecuador. Nosotros los vamos a apoyar en eso. No busquen más pretextos y cumplan con el pedido, con la súplica de los ecuatorianos y de las ecuatorianas de que cuiden a nuestros barrios. Vayan a hacer el trabajo que les corresponde y la gente estará agradecida. Ojalá el presidente escuche estas posiciones y sepa que la Revolución Ciudadana siempre va a apoyar esos planteamientos. No va a apoyar lo que es absurdo,
las proposiciones que tengan y que son absurdas, nosotros no las vamos a apoyar. Pero es así. Y aquí están el planteamiento escrito de nuestras posiciones en la Asamblea Nacional. Ricardo Patiño, asambleísta de la RC5. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí. Ya conoces el lugar. Claro. Ya conoces para la ya es que antes me traían, alguien Sí, manejaba ahorita, ahora sí. tuve que venir yo directamente y entonces no me acordaba dónde era la entrada. Pero por favor también arreglen eso. No puede ser que haya 2 bálsamos 307. O Ya sea, nos doxió. Tú ya nos pones doxió, pero bálsamo 307 y me llega bálsamo 307. Ay, Diosito. Y resulta que hay otro bálsamo 307. ¿no? Señor muchísimo- vacunador, eso, toda la dirección No escuche, no escuche. incorrecta. Vamos a quitarlo de esta transmisión. Estoy poniendo un ejemplo de un bálsamo que compré para el dolor, que es un bálsamo 307. No tiene Bueno, nada está que bien, está ver bien. con el lugar en donde ellos Gracias, trabajan. Ricardo. Gracias, Te Ricardo, agradecemos un gusto. muchísimo por tu tiempo. A ver, vámonos ahorita con la noticia que habíamos tenido en la mañana. El 36% de los niños, ayer que fue el Día del Niño, lamentablemente sí viste, ¿no? Ayer muere un niño, termina baleado ayer en el sur, en el sector de Los Almendros, en una balacera que hubo ayer en la noche, lamentable. Pero el 36% de los niños en Ecuador